Muy bien, distinguidos jóvenes. Seguimos hoy dialogando un poco sobre el gramma, línea, fónica, sentido, apreciación mental, comunicación. Una extensión de nuestra clase. Y habíamos quedado que en el siglo XV se habían hecho algunas gramáticas y que para el español teníamos la gramática castellana de Antonio de Nebrija, de Elio Antonio de Nebrija, 1492, y que en Italia también se había hecho una gramática italiana y Francia, las Galias, también había establecido una academia francesa de la lengua antes de la academia de española, la RAE. Quiere decir que cada sistema de las lenguas neolatinas se iba unificando. Y mientras se iban consolidando los estados en el norte de Europa, los estados, los grandes territorios que se habían liberado hacía muchos años del poder romano, se iban consolidando los cosacos y los diferentes campesinos de todo el norte de la Europa de la época. Entonces tenemos que en el siglo XV ocurren acontecimientos de primordial importancia, que hasta el siglo XV se mantuvo de manera criminal y falaz la conducta religiosa y política del Tribunal de la Inquisición, donde murieron muchos intelectuales de la época. Y en cuanto a la gramática, habíamos dicho que la gramática latina se había adoptado y adaptado a una adopción de Roma, pero una adaptación de las estructuras del latín a las lenguas neolatinas. Por eso el portugués, el rumano, el francés, el español tienen toda una estructura latina. El que conoce el latín ve que ha sido lo que ha cambiado en general son los sonidos de la nueva lengua, de las nuevas lenguas, y algunos cambios que van a suceder por el carácter histórico y modismos, pero en general, en un 90%, las estructuras del conteo sintáctico, morfológico, es bastante parecido a esa gramática romana, latina, que había copiado las estructuras todas de la gramática griega. O sea que los romanos no inventaron nada y lo que se fueron a adaptar. Y ya los griegos la habían tomado, hemos dicho, de todo el sinnúmero de formas estructurales de los hablantes anterior al griego. Posteriormente a esto, tenemos tres momentos importantes que son la época medieval. Al hablar de lengua, toda de historia, y nadie puede hablar de lengua sin saber historia. La época que siguió a la esclavitud. La esclavitud como sistema político termina en el siglo VII. Y en el siglo VII-VIII comienza el siguiente sistema político que se llamó el feudalismo. Concomitantemente a ese régimen político, económico, social, feudal, los historiadores colocan como época medieval. Pero la época medieval tiene tres periodos. Es decir, un medioevo inferior, un medioevo medio y un medioevo superior. El medioevo inferior está dado entre los siglos 8, 9, 10, el medioevo medio 11 y 12 y el medioevo superior siglos 13, 14 y 15.
Esto hay que mencionarlo para hablar de lengua y justamente hablar sobre todo de gramáticas. Quiere decir que la probable gramática, porque la lengua que llamamos española o castellana era una envoltura de árabe y de otras lenguas, de galo y otras lenguas que en el momento se hablaron en ese crujir de dientes lingüísticos que estamos en el siglo XV. A esa etapa del español se le llama español arcaico. Español arcaico. El español arcaico, como su nombre lo indica, está ligado altamente al latín, a la estructura latina. O sea, tan fuerte era la lengua que no había desaparecido todavía en el siglo XV. Entonces, ese español arcaico y su gramática fue la que trajeron los descubridores a América. Dos datos importantes que tienen que ver con la gramática. La imprenta, que había sido inventada por los chinos y había sido traída por Marco Polo en términos de papeles, de planos, fue organizada en Alemania. ¿En qué año? 1450. ¿Cuál fue su primer libro? Su primer libro fue la Biblia. Uno de los primeros libros también fue el de gramática, es decir, de gramática, en este caso castellana. Entonces, es un dato muy importante en la unión entre la tecnología y el conocimiento lingüístico. Es decir, la unión, el formalismo de la reproducción tipográfica de una nueva entidad que se llamó la imprenta. Juan Gutenberg era alemán y había estudiado hace un tiempo los planos de la imprenta. Entonces, concomitantemente con esto, siglo XV, siglo XVI, viene un dato muy importante, que es la separación, la división de la iglesia llamada católica romana, de donde nace el protestantismo, tradúzcase el luteranismo. Y esta gente habían cogido para Inglaterra, y de aquí que Inglaterra, que fue de los países que colonizaron, que conquistaron y colonizaron algunas partes de América, trajeron su Biblia. ¿Cuál Biblia? La Biblia de Lutero, que había salido de la Biblia católica. Estamos hablando de gramática. Entonces, desde el punto de vista del Evangelio, cada una va a ejercer su gran influencia en los indígenas. Entonces, ¿qué hacen? Había un italiano que lo habían sacado de Italia por perversidad. Ese tigre vino a América y se dedicó a agarrar todas las lenguas, Angelo, e hizo un estudio comparativo de todas las lenguas que hablaban en América. Es un dato importante porque la comparación de las lenguas fue un aporte gramatical de las lenguas indígenas. Entonces, tomó del azteca, del chichimeca, del tolteca, de la lengua maya, tomó todo lo que pudo y recopiló y lo publicó en España, porque él fue votado de Italia y vivía en España. Entonces, había tenido grandes problemas con los políticos de Italia. Es un dato importante. Angelo hizo ese tipo de estudio. Pero ¿qué pasa? Que en el siglo XVI comienza un movimiento muy importante para la Europa del momento, que se llamó el iluminismo. El iluminismo fue en la época sacrosanta del desarrollo de la iglesia, basada en la Biblia y basado en la santidad. Ese iluminismo, que lo llaman el siglo de oro español, tiene que ver mucho con la producción literaria que tuvieron
esos escritores, Fray Luis de León y demás, en la época. Y habían adoptado la gramática que hasta el momento había trabajado Elio Antonio de Nebrija, pero para la literatura. El iluminismo, que era una visión conformista de la iglesia, muy conformista de la iglesia, y que daba traste con la santidad en su grado extremo. De esa época vienen una serie de formaciones religiosas, porque pensaban que en la religión y en la paz espiritual estaba nada, ningún desarrollo, estaba el sujeto egoísta que piensa en su santidad. Pero ¿qué pasa? Que en Italia, en la misma Italia, se mueven otros movimientos con tendencia científica, y a la iglesia le ponen una mordaza, y los científicos y artistas vuelven a recobrar su inspiración entre Grecia y Roma, que sabemos que se llamó el Renacimiento. O sea, en el Renacimiento vuelven de nuevo una visión de la gramática griega y la gramática latina, pero se sigue estableciendo la latina como elemento muy importante. Es decir, el elemento cognoscente, el conocimiento de la ciencia, enfrentando los poderes de la iglesia. Los poderes de la iglesia. La razón ante la creencia. La razón ante la creencia. Es decir, la razón estaba por encima de todo. Y el 300, el 400, la evolución artística de toda esta Florencia, Italia se destacó extraordinariamente precisamente por haber sido una extractora, podríamos decir, de toda la cultura grecorromana, traída de nuevo a Europa con los fines de enfrentar este colapso de la iglesia y de su Inquisición y de su temible oscurantismo. Entonces, a esto le sigue una discusión tremenda, porque viene el desarrollo, siglo XVII, 1600, de las ciencias. Inglaterra, por su lado, comienza con el desarrollo filosófico del mecanicismo racional, en el que se provee a la humanidad de un estado de pensamiento basado en la ciencia, basado en la mecánica, basado en la física. Entonces los científicos ingleses dan como resultado lo que se llamó la primera revolución industrial. O sea, el trabajo de la separación de la iglesia para envolverse en la profundidad de la ciencia y dar como resultado una producción literaria, una producción lingüística basada más en las ciencias. Permanecieron todavía el trivium y el quadrivium. El trivium era gramática, retórica y dialéctica. El quadrivium era física, matemática, teología, geografía. Todavía permanecen, pero siempre con una tendencia. Cuando decimos trivium y quadrivium, estamos hablando de las partes filosóficas más importantes para estudiar la sociedad culta. Sin embargo, las gramáticas todavía hasta ese momento no tenían otra base que la repetición y el esquema ya estructurado del cual hemos hablado. Viene una disputa grandísima entre hombres de ciencia, y los franceses crean una gramática que se llama
la de Port Royal. Quiere decir una gramática técnica donde los modelos son la ciencia lingüística de la época aristotélica. El increscendi, essendi, cognoscendi, o sea, la esencia, la creencia y el avance. Todo esto establecido con la finalidad de que hubiera alguna relación entre lo que digo y cómo lo digo. Y si lo que digo es la ciencia, en el cómo lo digo, debo utilizar toda una estructura lingüística adaptada a los cánones de una gramática evolucionada, más evolucionada. Pero ¿qué pasa? Que hasta el momento lo que los cientistas habían hecho había sido o volver hacia atrás en la cultura y en la gramática, o comparar una lengua con otra. Maya con el azteca, el latín con el griego, una especie de gramática comparada. Pero nadie había pensado más allá. Se hablaba así, claro, se hablaba, como habíamos dicho, de la época del medieval. Los sacerdotes habían organizado la lengua latina para los españoles, para las lenguas neolatinas, entre sujeto, verbo, sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo, adverbio, pronombre, todo eso permaneció. Pero no pasaban de ahí, de repetir las estructuras o de comparar las lenguas a través de sus estructuras. Entonces, en el 1816, en el siglo XIX, Schlegel, Snyder, Pope, Ratz son lo que se llaman los creadores, de los visionarios de una lengua germánica basada en las lenguas anteriores. Ellos eran alemanes y consideraron que cuál es el origen de todas las lenguas y cómo se puede llegar al conocimiento de origen de todas las lenguas, y crearon una teoría sobre la llamada protolengua. Ellos decían que tuvo que haber una primera lengua de la cual descendían todas las demás, pero no habían encontrado todavía la forma. Resulta que la lengua se relaciona con la antropología, con la sociología, con la medicina, con la historia, con la filosofía. Entonces resulta que de todas estas relaciones de la lengua tiene que resultar que de dónde vino la primera lengua que hablaron los seres humanos, que no era la lengua de la Biblia que menciona la Torre de Babel, que es una puro disparate. Entonces crearon una protolengua para poder hacer ese tipo de comparaciones. Esas comparaciones se basaban en rasgos comunes, rasgos comunes lexicales o rasgos comunes terminales, es decir, lexemas o morfemas. Y recordamos que el carácter migratorio es una de las características importantes para que esto sucediera, porque había una migración de mercaderes, había una migración de soldados, había una migración de personas que la pasaban de una ciudad a otra. En aquella época pasaban todos los pueblos de un lado a otro. Entonces esas migraciones tuvieron que ver obligatoriamente para crear una protolengua, una lengua original. Entonces, Franz Pope hizo una comparación
tomando una lengua existente, que fue la lengua hindú llamada el sánscrito. Y con el sánscrito como lengua histórica, básica, antigua. Entonces tomó 16 lenguas y las comparó. Ahí estaban el sirio, el fenicio, el persa, el germano, el anglosajón. Todas esas lenguas estaban ahí. Entonces, todas esas lenguas estaban ahí. Y hizo comparaciones. Sus comparaciones tuvieron dos apartados llamados métodos que utilizó para esa comparación. Uno se llaman métodos de estructura interna y métodos de estructura externa. En los métodos que aplicó de estructura externa, tiene Franz Bopp el coraje de entender, de mirar que las lenguas se estudiaron por su semejanza o parecido. Semejanza o parecido. Y por la herencia que puede tener una lengua con respecto a otras lenguas. Hizo un estudio de los infijos, que todavía no se había hablado de infijos hasta no aparecer los estudios de Franz Bopp. Es decir, también estableció los problemas lexicales, es decir, cómo una palabra en un idioma y cómo pasa a la otra. La Q del latín pasa a C en lenguas ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Qué? Del latín, en este caso al español. Y tenemos en inglés la WH que pasa a Q o a C. Which, cuál, what, qué, when, cuándo. Míralo ahí. ¿Cómo las WH? ¿Cuándo pasa la WH al sonido de C o al sonido de Q? Eso entonces habría que pasarlo por la historicidad de las lenguas para poder darnos cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que what, when, which va a pasar where, ahí cambia un poco, dónde. Es decir, qué, cuál, who, quién, de WH a Q. Quiere decir que en ese sentido hay una derivación de una lengua a la otra por contacto, ya sea por comercio, ya sea por matrimonio, ya sea por viajes, etcétera. Pero hubo una derivación, hubo unos cambios. La otra es lo que él llama las derivaciones que vienen de la lengua latina, es decir, manduco en latín es como, comer. Manduco, manducas, manducare, manducado y manducato es comer. Pero hay una serie de verbos cuyo lexema permanece fijo del latín. Sin embargo, sus variaciones van a pasar a otras lenguas. Así tenemos camino, caminas, caminare, caminare y caminato. Caminar. Video, vides, videre, visi, viso. Video, veo. Pero video es casi veo en 4 o 5 lenguas. Vidi es el pasado. Sin embargo, en español es vi. O sea, esta comparación es muy interesante. Y así una multitud de palabras. Otras son
método de estructura, método de estructura interna, externa, entre las que están, por ejemplo, la creación de palabras, la creación de palabras, es decir, la glotología, que es el estudio de la aparición de nuevas palabras en la lengua. Es decir, cómo la lengua va creando entre unas y otras palabras nuevas que se van a sumar. Y él también menciona, por ejemplo, tenemos en el inglés, ¿cuántas palabras pasan del inglés al español? Dicen que el inglés técnico produce, creo que 15 palabras por minuto nuevas, según han dicho los lingüistas, en mecánica, en aeronáutica, en automóvil, en motores, en ciencia, en célula, en todo, en medicina, porque la ciencia no se detiene y la creación de nuevos términos vendrán, como tenemos escanéame esto, pues del inglés scanner, pero tenemos escanear como un verbo para el español, input, output, fill up, es decir, hay una serie de términos que vienen de otra lengua y que lo ha hecho suyo la lengua. Es decir, que por un lado estuvimos viendo los asuntos migratorios, por otro lado la comparación por el parecido, por otro lado el acercamiento de las lenguas, la derivación de las lenguas, audio, audis, audir, audivi, auditum, oír. Y de audio tenemos miles de palabras para el español y para el francés y para el portugués y demás. Y así tenemos también lo que se llama paleontología, que es otro método de estudio cuando se le han puesto nombre a las aves, se le han puesto nombre a los animales, esos nuevos nombres de colocados animales, o a las plantas, tantas plantas que hay, ya sea que tengan su origen latino o griego. Entonces quiere decir que va a engrosar grandemente la gramática de la lengua que se está hablando. Así tenemos imagínate los diferentes tipos de este árbol que está aquí, que son higüeros. Pues el higüero debe tener 30, 40 tipos diferentes, 30, 40 nombres diferentes. O se llama estudio paleontológico de las lenguas. Esto es, obviamente, asuntos de gramática. Establece que hay 3 lugares, 3 momentos en que el hombre se pone de acuerdo con todo esto para la creación. Y unas se llaman justamente las variantes dialectales. Una variante es dialectal cuando se aparta de la lengua original y se crean cosas nuevas, ya sean fónicas o ya sean estructuras. Y así tenemos que entonces variantes dialectales pueden ser diafásicas entre 2 personas, diastráticas entre 2 estratos sociales, y también las hay de carácter geográficas. Es decir, no es lo mismo el norte que el sur en una lengua. No es lo mismo un médico que un vendedor de carbón en la misma lengua. Y no es lo mismo en el mismo sujeto, el lenguaje del básquetbol al lenguaje en una iglesia donde tiene que expresar los resultados de una epístola. Quiere decir diafrásica, diastática y de carácter geográfica. En todo esto, que los lingüistas llaman monoglosia, diglosia y poliglosia, quiere decir que el sujeto va creando, ya sea dentro de sí mismo, ya sea por compartirlo con otro o por la geografía que se lo impone. Entonces, esto estamos, pero no pasaron de ahí. Lo terrible de todo esto es que en esa protolengua y en el indoeuropeo, usándolo como lengua central para hacer las comparaciones de todas aquellas lenguas árabes y demás, Siria, Persia, Fenicia, todas. Sin embargo, no pasaron de ahí, no hicieron nada, ningún aporte.
nada a las gramáticas de las lenguas que se hablaban. Un siglo después, 1916, apoyado en esos estudios de los neogramáticos, entonces aparece la figura de Ferdinand de Saussure, ginebrino, vivió en Francia también algún tiempo, muy dedicado a los estudios de la lengua. Un dato importante es que los neogramáticos traen a la lingüística y a la gramática lo de lingüística sincrónica. La sincronía es el estudio de la lengua a través del tiempo. Los cambios que se producen en la lengua a través del tiempo, justamente lo que estamos hablando. Y entonces, Ferdinand de Saussure dice que la lengua no solo es sincrónica, sino que es diacrónica y pancrónica. Y en lo de la diacronía de Ferdinand de Saussure, establece que entonces los cambios de la lengua se producen a través del tiempo o en un momento determinado, 5 años, 10 años, 50 años, y así cambian las modas, cambian las expresiones, cambian lo que fue en un momento dado tenido como cierto, pues ya no es cierto en otro tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVI se decía me se cayó, me se perdió, y eso se quedó en asua, porque los españoles de la época, en español arcaico, decían me se perdió, me se cayó. Entonces, ¿qué es Y? Fue una I latina en el pasado. Pedro y Juan, con una I latina, no griega. Y así sucesivamente. Conclusión de toda esta breve conversación. Ferdinand de Saussure va ahora más lejos y a estudiar la lengua al interior del pensamiento, y establece que por encima de lo indoeuropeo y protolengua hay una conciencia formada en el sujeto mediante el significado, el significante y el referente, el triángulo lingüístico que se establece en gramática, que una cosa pensamos, otra decimos y otra cosa es la realidad sobre lo que decimos. Entonces, ya aquí hablar de cada una de estas partes es un poquito amplio. Ferdinand de Saussure dice que esas palabras forman estructuras y que esas estructuras se unen sintagmáticamente, que hay un sintagma entre las palabras que las unen. La palabra sintagma en griego quiere decir una unión indisoluble del concepto. Si yo digo un perro, estoy diciendo un artículo indefinido y perro, sustantivo concreto masculino singular. Masculino singular. Yo no puedo decir un perra, ni una perro. Quiere decir que hay una unión sintagmática, monoparadigmática, es decir, con un solo modelo, que en cada lengua existe según la lengua. Porque la coordinación de las lenguas está a nivel cerebral y por lo tanto estas estructuras las estudia Saussure, tanto segmental como suprasegmental. ¿Cuáles son las segmentales? Bueno, justamente las uniones, las estructuras que ya habían sido estudiadas por el medioevo, de artículos, adjetivos, sustantivos, adverbios, verbos, preposición, conjunción, interjección, él las retoca. Pero ahora establece que esas estructuras están formadas por una composición eidética propia del pensamiento y por una conversación supraeidética que va a formar entonces el análisis sintáctico. Con Saussure, que no dijeron nada de lo neogramático, es que establece que no solo las lenguas vinieron por comparación, no, sino que las lenguas tienen todo un código y ese código viene dado por los sintagmas, y esos sintagmas están formados por las estructuras, y a su escuela se llamó estructuralista. Los Levi-Strauss, los científicos de la época, siguiendo los estudios de Saussure, entonces hay una corriente en la ciencia que se llamó estructuralismo. Entonces es estructuralismo aplicado a la psicología.
es aplicado ese estructuralismo a la antropología. Es decir, las partes de un todo son estructuras. Lo que componen un todo son estructuras. Entonces vamos a estudiar las estructuras de ese todo. Y entonces con Ferdinand de Saussure, Levi Strauss, que es uno de los más grandes genios estudiosos de la antropología cultural mundial, estudia más profundamente el estructuralismo antropológico, que dicho sea de paso, hay una antropología lingüística. Entonces, Saussure, bueno, pues nos da de la mano y estudia la relación de estas estructuras, tanto morfológicas como sintácticas, para formar el enunciado. Y del enunciado, formar la frase, formar la oración, la proposición, oración y párrafo. Quiere decir que el que le da un verdadero carácter a la lengua sin lengua, la lengua como ciencia, la gramática como ciencia, es Ferdinand de Saussure, basado en que el hombre para comunicarse piensa, coloca en su pensamiento géneros que ya su cultura lo ha determinado, números, singular o plural, colectivo o no colectivo, que ya su cultura lo ha determinado y que lo expresa mediante estructuras. A eso se llama estructuralismo lingüístico, y las funciones se llaman, también son estructuras suprasegmentales de carácter sintáctico. Cuando se llama de segmento, quiere decir que una estructura se une con la otra. La hermosa mujer, artículo, adjetivo y sustantivo. Ahora una superestructura dice, la hermosa mujer camina por la calle. Entonces tenemos sujeto, predicado, verbal, verbo y complemento circunstancial. Quiere decir que entre el segmento y el suprasegmento, cuando tú quieras,